Yo prefiero aprender administración de empresa de un que de un profesor que va a la universidad. El colegio no sirve para nada, no sirve. De hecho es un video que sirve el colegio. Tienes razón. No hay absolutamente nada que aprender en la universidad. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo. ¿Sabes por qué la gente no cree que sea fácil ganar $1 millón? Porque van a la Ay, la escuela no sirve para nada. La diferencia entre un profesor y yo es que yo tengo pelotas y él no. ¿Saben? A veces odio internet. Esa visión de que la red, al hacer accesible cantidades industriales de información, nos haría todos más cultos, inteligentes, y acabaría con la ignorancia, resultó ser más falsa que Israel siendo un estado legítimo. En cuyo caso, parece que internet solo hizo más accesible la estupidez y las opiniones irreflexivas. Y creo que no hay tema que represente mejor esto que el debate en torno a la educación. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, se forman dos bandos que apelan a sus sesgos y pensamientos más sencillos en vez de hacer un análisis crítico y reflexivo sobre el tema. Por un lado está este discurso de antieducación. Sus exponentes repiten como loros las mismas conjeturas. ¡Claro, la escuela no te hará ganar un chingo de dinero! ¡Claro, estudiar es una pérdida de tiempo! ¡Mejor ponte a chambear! ¡Claro, los profesores no te enseñan cosas de verdad! ¡Si compras mi curso valorado en $500 te haré millonario en vergüenza! ¡Claro! En síntesis, como la publicidad, internet y las industrias culturales gringas nos han lavado el cerebro para creer que el fin último de la vida es conseguir un montón de riqueza, todo lo que no sirve para ese objetivo es tachado como inútil, improductivo y estúpido. Casi como si el dinero tuviera alguna especie de valor divino. Así es como se desprecian las relaciones humanas, el tiempo de ocio y, en el caso de este video, el proceso educativo. Por otro lado, están los paladines y caballeros de la intelectualidad que repiten una y otra vez que ¡claro, la solución a la pobreza, la corrupción, el hambre es la educación! ¡Claro, si los niños son violentos es porque no les enseñan valores en casa! ¡Claro, la escuela libera mentes a pesar de que sus planes de estudio estén mediados por los intereses del gobierno y los mercados! ¡Claro! La idea que defienden estas personas es que la educación es casi como un instrumento sagrado, que al aplicarlo a los sucios ignorantes pobres, estos verán la luz divina y se les revelará la respuesta para ser buenos ciudadanos. Si hay problemas en el mundo es porque falta educación. Corrupción, guerras, hambruna. Nada, lo único que se necesita son mejores profesores. Casi dicen, ay, échales una escuela a esos mendigos para que dejen de ser pobres, sin reparar en que las actividades escolares requieren presupuesto. Y los alumnos pueden sufrir problemas que van más allá de los salones. Violencia intrafamiliar, desnutrición, drogadicción, saquen, o discapacidades. Al final, ambos bandos caen en la misma mamada. Unos satanizan la educación y los otros la endiosan. Unos dicen el pobre es pobre porque quiere, y los otros dicen el pobre es pobre porque no se educa. Y ambos, cuando hablan del tema, no pueden hablar de otro entorno educativo que no sea la maldita escuela. Todo el discurso gira sobre esta institución, dejando de lado el potencial de otras áreas. Así caemos en la simplicidad argumentativa, en no entender los conceptos que empleamos, en repetir consignas que nuestros influencers favoritos repiten en bucle. En ocasiones el debate en torno a la educación me resulta cansino, porque las personas parecen querer reducir esta increíble cuestión tan compleja a la escuela, sin ver que el fenómeno educativo trasciende y va más allá de unas simples aulas. Creemos que solo el maestro puede enseñar, cuando no. La educación no es lo mismo que la escuela, no se limita a ella. El proceso de aprender ha existido por más tiempo que la institución académica más vieja. Es algo arraigado a la humanidad, y no comprender eso nos ha traído problemas, porque la educación es más de lo que ves. Les propongo un pequeño reto. Por cada vez que diga educación en este video se toman un shot de tequila o de su alcohol favorito y me dicen cómo acabaron en los comentarios. Antes de nada, quiero corregir un error que la gente suele cometer al hablar de estos temas. Y es que la educación no es lo mismo que la escuela. Parece que socialmente tenemos la percepción de la realidad totalmente alterada y creemos que casi son sinónimos. Lo cual puedo confirmar por documentales como Un crimen llamado educación, el cual de lo que se está quejando no es de la educación en sí, sino que se habla del sistema educativo formal. Esto puede parecer una estupidez, pero el hecho de no tener una referencia conceptual hace que se cometan los errores que mencioné al principio. Así que para evitar confusiones y tener un tema con el cual espantar a las viejas en las fiestas, vamos a definir ambas cosas. Según la página de información más confiable, verídica y prestigiosa del mundo,
Wikipedia, la educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo, mediante el aprendizaje o la construcción de conocimientos, así como también de las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser. Pasando esto a limpio, la palabra más importante de esta definición es proceso. La educación es el proceso de construir conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, estos pueden ser variados. Pueden ser de índole práctica, o sea, saber cocinar guiso, poder cambiar un foco o tocar guitarra. De carácter teórico, en el sentido de saber cómo funciona la gravedad. También están los conocimientos técnicos, que son una serie de pasos para armar tu PC gamer, por ejemplo. Los filosóficos, que abordan el cómo vivir la vida y un largo etcétera. Así que, resumiendo todo en una oración, la educación es el proceso de enseñar y aprender. Es el compartir saberes de un área de la vida. El acercar a las personas a una nueva perspectiva, a un nuevo modo de ver e interactuar en el mundo. Es el acto humano de apoyar al prójimo para que alcance todo su potencial intelectual y moral. Esto puede darse con diversos métodos, paradigmas y enfoques, porque puede que suene muy sencillo eso de que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero créanme, es re complicado intentar abordar eso bien. No por nada existe una ciencia relacionada con ello que se le llama pedagogía. Por ejemplo, si un día se te poncha una llanta y le pides a tu papá que te enseñe cómo cambiarla, estás participando en un proceso educativo. Es la transmisión de un conocimiento entre dos personas, y ese conocimiento es técnico. Es el refinamiento de una habilidad para resolver un problema o usar una herramienta. Mientras que cuando tu mamá te dice, no robes porque eso enojará a Diosito, es una enseñanza moral. De cómo ser y actuar en el mundo según una serie de principios y valores. De saber qué es el bien y el mal. ¡De arriba Dios y abajo el diablo! La educación está en todas partes. De todos lados aprendemos informalmente. La escuela no es más que un espacio institucional donde se da un solo tipo de educación. La educación formal. Lo importante de destacar es que el proceso de enseñanza-aprendizaje está impregnado en la humanidad. Desde que éramos cazadores-recolectores, teníamos la necesidad de compartir nuestros saberes a los demás miembros de nuestra tribu para que fueran útiles. Para que pudieran conseguir comida y sobrevivir en la naturaleza. Ese proceso fue evolucionando con el tiempo, desembocando en distintas formas hasta terminar en la escuela. Esta institución es una construcción histórica reciente. Si bien en el medievo ya existían colegios religiosos y en la antigua Grecia habían academias, la escolaridad durante muchos años no existió como tal. La enseñanza de saberes se dejaba solo a los padres o estaba reservada para las clases más pudientes de la sociedad. No fue hasta la llegada de ¡la revolución industrial y sus consecuencias! que se creó la necesidad de erigir centros que ayudaran a la capacitación de nueva mano de obra. Así es como la escuela nació, tomando el foco principal de las discusiones intelectuales sobre cómo la educación transforma nuestras vidas. Y como digo, en la escuela solo se da un tipo de educación, más no es la educación en sí. Y precisamente como esta institución no existió por varios siglos de la experiencia humana, puede llegar a desaparecer, pero no por ello será el fin de la educación. Los académicos ya dividieron los espacios donde aprendemos en 3 categorías para que no nos quebremos tanto la cabeza con este tema. Esta es la educación formal, la no formal, el informal. Así que creo pertinente empezar justamente por definir el tipo de formación que se imparte en las escuelas y es la imagen mental que se nos viene a la mente cuando hablamos de este tema. La educación formal es simplemente la sistematización organizada del proceso de enseñanza-aprendizaje por entidades oficiales. O sea, son todos los centros educativos y escuelas, tanto públicas como privadas, que siguen los lineamientos del gobierno y dan certificaciones o papeles que validan el hecho de que eres capaz de trabajar. El proceso de la educación formal es obligatorio y está jerarquizado en los distintos niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, prepa y parece que ahora también será obligatorio el nivel universitario. Estos escalones no están ahí porque sí, siguen una lógica de gradualidad, en el sentido de que no puedes enseñarle a un chamaco ecuaciones diferenciales si no sabes sumar ni restar, así como no te puede escribir la novela más pinche pasada de lanza si ni lee y no sabe las reglas gramaticales. La escolarización sigue ciertas pautas metodológicas para las prácticas de enseñanza, es decir, que los profesores no andan ahí diciendo cosas a lo güey, o bueno, no la mayoría, sino que crean actividades que logren meter todos los conocimientos en tu cabecita pequeña, aunque a veces sea de a huevo. Por eso es que se aplican cosas como el trabajo en equipo, la creación de proyectos, los exámenes o las salidas de campo, porque según los autores que sean sus referentes y la evidencia empírica que posean,
Estas actividades hacen más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. A diferencia de tus padres que te intentan enseñar a leer como Dios les haga entender, los profesores, en teoría, deberían contar con los métodos aprobados por distintas autoridades en el área pedagógica. A eso nos referimos a que siguen estas pautas y reglas, porque son la forma más eficiente que tienen para alcanzar los objetivos esperados. ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Y quién los impone? Lo veremos más adelante. Todo esto es un proceso sistemático, en el sentido que se basa en procedimientos tales como la llegada a clases, las clases en sí, los descansos, etc. Las actividades y experiencias que pasan dentro de la educación formal están atados a los currículums que imponen los regentes. Por si acaso, el currículum es un documento que dicta más o menos cuáles son los cursos y materias que se darán en clase, las prácticas que se aplicarán para enseñar, más o menos el margen de tiempo que llevará todo y la forma de evaluar. Cierro paréntesis. La área educativa formal tiene dos características que residen en el núcleo de su esencia: la institucionalidad y la estandarización. La institucionalidad se refiere a que la educación pasa a convertirse en una estructura social con un espacio fijo. Es decir, se crean escuelas que están a cargo del Estado. La finalidad de estos centros, entonces, se convierte en transformar a los ciudadanos en profesionales aptos para cumplir los intereses políticos en turno. Por ejemplo, si las tendencias económicas dictan que los trabajadores deben ser más competitivos, con un enfoque en el conocimiento técnico sobre las humanidades, las escuelas adaptarán los contenidos de sus materias y prácticas pedagógicas a esos enfoques, y desechará las enseñanzas con una orientación humanista por considerarlos como conocimientos no productivos. En cambio, si las tendencias sociales van del lado de promover la inclusión y la diversidad, el mismo proceso de adaptación pasará en las escuelas. La figura estatal tiene que mediar entre las distintas demandas sociales, políticas, culturales y económicas para crear un programa de estudio que satisfaga las necesidades que se van generando. Si el mandatario del país quiere que la lengua indígena de su pueblo sea más conocida, construir un programa educativo donde las escuelas enseñen eso. Si se busca incentivar la participación democrática en la ciudadanía, los institutos deberán enseñar sobre derechos civiles y entidades que participan en la política. Más o menos eso se refiere a la institucionalidad en el ámbito educativo, en moldear a los alumnos a los intereses preponderantes a través de normas y reglas que influyan en sus comportamientos. Foucault lo explicaría de una manera bastante clara. Los estados crean instituciones que se podrían describir algo así como máquinas o fábricas, las cuales, implementando ciertos métodos de adiestramiento, buscan normalizar y estandarizar ciertas formas de trabajo, disciplinando mediante horarios, rutinas, normas de vestimenta e impulsando ciertas narrativas ideológicas para legitimar discursos políticos, tales como que todas las sociedades siempre se desarrollan en un estado-nación, ignorando olímpicamente culturas más horizontales y ácratas. Esto puede ser un arma de doble filo, puesto que si bien la escuela puede fomentar aspectos positivos de la humanidad, como el respeto a la diversidad o la responsabilidad, también puede marcar tendencias que muestran ser dañinas para las personas, como la exaltación de la competitividad sobre la colaboración, haciendo que veamos al otro como un posible enemigo que nos quitará el empleo. Así como también inculcarnos la cultura del burnout y el echaleganismo, donde no importa si te desvelas o pones en riesgo tu salud tanto física como mental, mientras trabajas de más y acates las exigencias de tus superiores, serás considerado como un ciudadano ejemplar, aunque literalmente te estés matando lentamente para cumplir las expectativas. Pero ¡hey! Al menos has sacado 10 en todas las materias. Si perdiste todas tus amistades, la luz del día te quema y tienes ansiedad generalizada, no hay problema. Obviamente todo ese esfuerzo garantizará que tendrás un buen futuro. No es como que el mundo esté ardiendo por las mismas tendencias depredatorias que te enseñaron. Lo que pasa dentro de las aulas nos cambia. Nos prepara poco a poco para un día afrontar el mundo. Por eso debemos ser conscientes de ese proceso, del cómo nos relacionamos con los maestros, los administrativos y nuestros compañeros. Porque quizás nos están preparando por una realidad en la que simplemente seremos instrumentos del poder, herramientas al servicio de otros. Sí, tal vez la escuela nos enseñe cosas útiles que alimentarán nuestro espíritu, pero debemos ser críticos y preguntarnos el por qué nos enseñan lo que nos enseñan. ¿Cuál es el interés detrás de los nuevos planes de estudio? Esto va tanto para los alumnos como para los posibles maestros que estén viendo esto. Saludos. Solo quiero recordarles una cosa. La escolarización no se formó porque se quería elevar a la humanidad con la vid del conocimiento,
Se formó para crear mano de obra capacitada para generar plata. Y sí, quizás ahora ya no se le pega al alumno para que ponga atención como en aquellos tiempos. Quizás ahora los maestros busquen más la participación de los estudiantes que su aprendizaje memorístico. Pero en la base filosófica central de la educación formal es el objetivo de construir obreros que simplemente generen más capital sin cuestionarse el porqué. No se nos enseña a cuestionar las desigualdades estructurales del sistema. Es más, se nos incita a formar parte de ella. ¿Por qué creen que tantos ingenieros dan opiniones tan pendejas sobre temas sociales? Porque no se nos educa a cuestionar a nuestros gobernantes, ni los valores que defendemos. No se nos educa a ver los orígenes de los problemas. Porque si lo hicieran, nos daríamos cuenta que el juego está amañado para que los jodidos sigan siendo jodidos y los ricos sigan siendo ricos. Además, si recordamos que la escuela responde a las demandas sociales, podríamos predecir qué futuro tiene la educación observando cómo es el mundo laboral actual. Y déjenme decirles que la respuesta es fea. Buscan volvernos seres competitivos, que vean al descanso y al ocio como el epítome de todo mal. Esperan que nos depredemos unos a otros para ascender en la escala social. Chingar al prójimo para sacarle provecho. Porque, como me dijo un profesor muy sabio, lamentablemente, aquí, en la escuela, sí, son amigos, familia y todo. Pero allá afuera van a hacer competencia. Nos educan a ver al otro como un rival, como un ente que nos robará lo poco que tenemos. El mejor ejemplo de esto es el sistema educativo de Corea del Sur. La comunidad internacional alaba y pone con flores las grandes proezas tecnológicas que nacen en este país gracias a su magnánimo grupo de egresados universitarios. Pero no ven el coste humano que hay detrás. Pues prácticamente la vida de un estudiante surcoreano se resume en la presión constante de estudiar y estudiar sin vivir más allá de eso. Su régimen escolar se basa en la disciplina más brutal que hay. La omnipresencia de la evaluación y la presión constante de los padres porque sus hijos solo se la pasen estudiando, incluso llegando al castigo físico, hacen que el estrés y la ansiedad sea el estilo de vida de la mayoría de alumnos de aquel país. Como su filosofía se basa medianamente en una idea meritocrática, el sacrificio personal, los hábitos autodestructivos y la negligencia contra la salud se ven como actos nobles y necesarios para tan solo entrar en alguna de las mejores universidades de la región. Para algún profesor de épocas antiguas, este pareciera ser el paraíso, un lugar donde se consagra el estudio como el núcleo principal de la vida misma. Pero esto tiene consecuencias enormes. Sí, gracias a este modo de pensar, Corea del Sur se ha convertido en una de las potencias económicas más grandes del mundo. Pero también se ha convertido en uno de los países con mayor tasa de personas que se quitan la vida. La riqueza de la nación está tapizada con los cadáveres de cientos de jóvenes que, viendo que el cansancio es lo único que conocerán, prefirieron acabar con todo. El poder tecnológico de aquel lugar se dio gracias a alumnos que estudiaron hasta morir. Y lo peor es que ni siquiera es culpa de la escuela en sí. Ella solo responde al entretejido social. Lo que está mal es el sistema en todo su conjunto. Desde las elecciones democráticas, las fuerzas de seguridad y la economía, todo funciona bien para joderse a los pobres. La sociedad entera se sostiene sobre el sufrimiento y la miseria de miles de trabajadores en servicio al cliente. Pero todo esto
no te lo enseñan en la escuela. Quizás en la universidad, si es que no es técnica. No sé. Tal vez todo esto suene un disparate mío. Pero creo que es importante preguntarnos ¿a qué intereses responde la educación institucionalizada? ¿Quién sabe? Quizás nos están preparando para ser solo otro engranaje en una máquina que genera miseria humana. Quizás no nos enseñen las razones del por qué el mundo es un asco y eviten así que hagamos algo al respecto. Quizás... y solo quizás... nos están preparando para hacer otro ladrillo en el muro. Ok, antes de que vayan a quemar salones y agarren este video de excusa para pincharle las llantas al profesor que les cae mal, hay que detenernos a pensar más de 2 minutos si realmente el sistema educativo solo sirve para adoctrinar a los jóvenes. Este discurso es bastante popular en internet, pero si realmente fuera así, si efectivamente ese fuera el único objetivo de la escuela, ni siquiera podríamos realizar este tipo de críticas. Y lo más curioso es que estas observaciones sobre los problemas del sistema escolar no vienen más que de gente que ha trabajado y estudiado en esos mismos sistemas. ¡Carajo! Sería muy hipócrita de mi parte decir que la escuela solo es una institución malvada que viene a lavar mentes y no dejarnos pensar libremente, puesto que varios de los argumentos que he usado en este documental vienen de académicos y profesores que casi viven en estas instituciones. Mucha de esa gente en redes que grita a los 4 vientos que la educación no sirve para nada usan tesis de intelectuales universitarios que se la pasaron estudiando el sistema por varios años, lo cual demuestra una terrible contradicción y una falta de neuronas por no poder rastrear ni siquiera los orígenes de sus razonamientos, repitiendo mamadas que suenan cool en su cabeza solo para tener la etiquetita de antisistemas y rebeldes. Irónicamente, pecan de lo mismo que critican: seguir ideas a ciegas sin reflexión. Henry Armand Giroux, básicamente, mi papá, explicaba en su ensayo Teorías de la reproducción y la resistencia, en la nueva sociología de la educación, que si bien los sistemas educativos, al estar a todas las luchas de poder, pueden buscar legitimar y reproducir los discursos hegemónicos de las clases dominantes, también por el mismo hecho de estar atados a esas batallas, pueden nacer fuerzas contradictorias que se anulen entre sí. Esa perspectiva pesimista y maniquea de la escuela adoctrinante hace pensar que los individuos no tenemos la capacidad de cuestionar nada, ignorando completamente toda la evidencia que está en contra de esa visión. Los alumnos, los maestros, las personas, tú y yo, no somos idiotas que aceptan cualquier cosa que digan que es verdadera y nos quedamos quietos ante las injusticias. Somos seres humanos, animales con una naturaleza inherentemente creativa y política. Los estados no solo siguen las directrices económicas de los avaros de Wall Street, sino que también acatan las demandas y exigencias culturales de los ciudadanos, que si bien es cierto que le hacen más caso a los primeros que a los segundos, eso no quita que tengamos un papel activo en la construcción de la educación. La escuela, más que una máquina fabricadora de trabajadores, parecía un campo de batalla donde se pelean distintos intereses en conjunto. Los alumnos y profesores no siempre estarán de acuerdo con las reglas del sistema y pueden rechazar públicamente las ideologías o movimientos de los poderosos, buscando crear alternativas culturales que atiendan a sus necesidades emergentes. Un ejemplo perfecto de esto es el movimiento que llevó a cabo el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora en 1991 y 1992. En aquellos años estaba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Ya saben, el diablo. Durante su mandato decidió replicar la misma estrategia que Milei en la actualidad, la de quitarle toda la plata a la gente y fundir a las personas en la miseria.
Solo que como en esa época aún no existían las criptos, lo hizo de la manera tradicional. Con la Ley Orgánica 103 de 2 años, se buscaba privatizar las universidades y quitar presupuestos a las instituciones públicas para, bueno, ya saben, meterse todo ese dinero por el culo. Esto molestó a los estudiantes de la Universidad de Sonora, ya que si en nuestra época es medio un privilegio lograr entrar a la academia para sacarse una carrera, imagínense cómo sería en los años 90, tan cerca de meterse en una de las crisis económicas más cabronas del país. El que te llamara licenciado era un símbolo de estatus por lo difícil que era entrar. Ahora, con esa ley se incrementaría el problema de la desigualdad entre las clases altas y bajas. El acceso a conocimientos avanzados sería restringido para el pueblo, siendo solo accesible para las gentes pudientes. Y un derecho tan básico como es la educación sería limitado. Por eso, el comité de ética de aquella facultad, sabiendo que son sujetos históricos y por lo tanto tienen la capacidad de influir en las políticas, dijeron: "Nel, cabrones, aquí nos negamos a que la educación sea un privilegio y le daremos huevos a quien se ponga en contra". Bueno, obviamente lo dijeron con palabras más elegantes, ¿no? Así empezaron a hacer distintas huelgas de hambre, tomaron el centro administrativo, emprendieron una marcha llamada Del Desierto al Zócalo que duró 3 putos meses y fue desde Hermosillo hasta la Ciudad de México, y al final retaron un debate televisivo a las autoridades correspondientes para hacer que la ley no pase. Gracias a la presión constante y a la discusión mediática, lograron evitar que en su institución se aplicara esa ley, además de lograr distintos acuerdos administrativos para mejorar las instalaciones. Esto demuestra el enorme poder que tenemos los estudiantes si nos organizamos. Así que recuerden, compañeros, si en su escuela, trabajo o comunidad están pasando injusticias constantes y están hartos de la situación, recuerden que son seres históricos y por ende sus acciones colectivas tienen un peso sobre la realidad. Infórmense, júntense, organícense y actúen, que solos no irán a ninguna parte. No se dejen pisar por la bota de nadie, hermanos. La conquista de los espacios públicos está en nuestras manos. Reflexionen si son buenas las manos que cargarán el destino del país. Y si no, si sienten que se les escurrirá como arena entre los dedos, recuerden que siempre pueden cambiar para ser más amables y más rebeldes. Normalmente, cuando queremos discutir sobre el lugar de la escuela en el mundo moderno, ponemos el foco principal en sus problemas y vicios. Cosa que no digo que esté mal. Freire decía que la educación debía ser problematizadora, pero sí es verdad que muchos estafadores de medio pelo han buscado desprestigiar esta institución para sus propios fines. Y así se ha implantado en el inconsciente colectivo que de nada sirve educarse en centros especializados para eso. Parece que como sociedad hemos ignorado tajantemente todos los beneficios que traen estas instancias, para pasar a tener una narrativa muy disneyficada. Cosa que tengo que admitir que The Wall de Pink Floyd ha tenido demasiado que ver. Y aunque me encanta el trabajo de la banda, no puedo dejar de pensar en todo el daño indirecto que han causado. En primera, esa narrativa sobre que las instituciones académicas nacieron para crear trabajadores más capacitados es verdad, hasta cierto punto. Sí, los estados buscaban aumentar la productividad en sus fábricas mediante estos centros, pero también buscaban proteger a los infantes de los empleos de alto riesgo. Gracias a la disparidad de información que tenían los adultos letrados y los niños analfabetas, es que se empezó a crear el concepto de infancia como lo conocemos. Entre más entendíamos las diferencias que traían consigo las etapas del desarrollo humano, es que empezamos a concebir la idea de que los más pequeños necesitan cuidados especiales al no tener la capacidad de sobrevivir por sí mismos ni entender del todo cómo funciona el mundo. Entonces, la escuela no solo se volvió un lugar donde se capacitaban a los obreros del futuro, sino que también representaba un espacio seguro donde los infantes podían socializar y aprender sin estar a merced de los peligros del mundo. Porque si eras un niño nacido antes del siglo XVIII, tenías dos opciones: o ir a la escuela, o ir a una puta mina de carbón para morir de tuberculosis como Arthur Morgan. Y no sé, por más que creamos que el colegio es un lugar culero, ninguno podría decir que es peor que una mina. Y si crees eso, no mames, ir a un lugar así no es como en Minecraft, ahí no puedes hacer water drop o comer manzanas de oro para no rapear. Estas instituciones seguían la filosofía estatal de buscar garantizar el bienestar de sus ciudadanos a través de programas y espacios que atendieran a sus necesidades. Y no sería una exageración decir que millones de personas, docenas de generaciones, se salvaron de un destino en donde su vida sería reducida desde pequeños a trabajos peligrosos.
Incluso a día de hoy, son entornos relativamente seguros donde los niños y adolescentes pueden socializar sin que su integridad peligre. Y si bien el bullying es algo que llega a ser bastante común y por lo tanto se debe erradicar, las escuelas siguen buscando que los más vulnerables estén en un lugar que evite los peligros del exterior. Al menos en países del tercer mundo, resulta mucho mejor estar aburriéndote en el salón de clases que en la calle, donde por una pelea de pandillas terminas siendo carne de cañón para mafiosos a los que nunca les importaste. Y si bien muchas escuelas de mi querido México de oro no están en las mejores condiciones, algunas te brindan oportunidades que pueden cambiar tu vida. Este canal básicamente no existiría si no fuera por la beca que obtuve en prepa, y probablemente no tendría los conocimientos que tengo ahora si no fuera por los foros de mi universidad. Y hablando de oportunidades, hay que entender algo. Y es que antes de que se crearan las escuelas de manera formal, gran parte de la población no tenía ningún medio para acceder al conocimiento más racional y científico. Si querías conocer los secretos del universo, aprender las leyes del cosmos y entender la profundidad intrínseca del alma humana, más te valía nacer en una familia acomodada, sin prejuicios porque su hijo se la pase huevoneando, sin ser mujer, negro o esclavo, y tener mucho tiempo libre para divagar haciéndote chaquetas mentales. Para cualquier persona común, solo se podía pensar en trabajar, mantener a sus 12 hijos y contando, y esperar no morir por la próxima peste divina que Dios quiere imponer. Gracias a la revolución industrial, se creó un espacio diseñado para la adquisición de habilidades y saberes. Sí, saberes que buscaban un fin utilitario, pero conocimiento al fin y al cabo. Con la evolución histórica de la institución, las diversas investigaciones sobre el cómo los humanos aprendemos y la reflexión sobre cómo se deberían tratar a los alumnos, es que la educación formal se convirtió en un espacio para la proliferación del pensamiento crítico y la innovación. Así, más gente empezó a meterse a distintos campos del saber, gracias a la accesibilidad y la oportunidad que representaban estas instituciones. Si bien el espiritismo y las supersticiones jamás desaparecieron, eso lo podemos ver perfectamente por TikTok, sí es cierto que ahora la gente pone más en tela de juicio esas creencias. Porque ahora, gracias a la escuela, tenemos el mínimo criterio que los fenómenos que parecen inexplicables tienen una estructura lógica detrás. Puede que sea un error el hecho de fragmentar los distintos campos del saber en categorías que casi no se tocan, y que el hecho de no ver sus efectos prácticos pueden desmotivarnos a aprenderlos. Pero gracias a ellos entendemos que el mundo no es un caos totalmente inentendible, sino que sigue ciertas reglas y patrones que podemos predecir. Y que conociendo esto, podemos crear algo nuevo. La mayoría de los avances en medicina, tecnología, ingeniería, psicología, etc. se lo debemos a un montón de ñoños que se les dio la oportunidad de estudiar las áreas que les interesaban. La espina dorsal de nuestra civilización se debe en gran parte por la proliferación de universidades especializadas en investigar los distintos aspectos de la realidad. Sin la educación formal no tendríamos vacunas, calefacción, computadoras, pastillas, celulares, prótesis, terapias, aviones e internet. Bueno, eso podría cuestionarse si realmente fue algo bueno. En general, la escuela nos ha dado alguna de las mejores comodidades que gozamos los ciudadanos del siglo XXI. La gente que dice que esta no sirve para nada tiene la percepción de la realidad totalmente alterada, porque hay una pregunta bastante básica para hacerles. Si te llegaras a enfermar de algo bastante grave y potencialmente mortal, ¿preferirías ser atendido por una persona que ha cursado sus estudios hasta el fondo de la biología humana, tiene certificados de que conoce a profundidad la mayoría de patologías, y muchos académicos lo recomiendan por lograr curar eficazmente a sus pacientes, o prefieres atenderte con Paquita, la chamana del barrio que inhala más mota que tu primo el Cholín? Si alguien llega a responder que la segunda es mejor opción, puedes darte por bien servido y no escuchar nunca más a esa persona, porque sus opiniones no valen absolutamente nada y se basa solo en la cosa que lo haga sonar más alternativo. La escuela está sobrevaluada. Yo no fui a la escuela y mírenme. No veo. Nadie habla así sobre la educación universitaria en mi restaurante. No solo hablamos de que la academia es un lugar donde se dan grandes avances en conocimientos técnicos, sino también humanos. Debido a la naturaleza investigativa de las universidades, donde se busca la contrastación de información y el debatir ideas, es que han nacido algunos de los pensadores y activistas más revolucionarios de la historia. Noam Chomsky, Martin Luther King, Paulo Freire, Mark Fisher, David Graeber, etc. Los centros escolares, por sus mismas dinámicas, nos dan las herramientas para criticarlas y mejorarlas. Ahora, creo que cabe que nos hagamos la pregunta de ¿a quién le conviene este discurso antiintelectualista que menosprecia la educación y la escuela? Cuando una narrativa se replica y esparce tanto, es porque beneficia un sector de la población.
Y si indagamos en quiénes son los que más repiten esto, veremos que son estafadores y gurús de internet que explotan individuos que ignoran muchos aspectos de la realidad y están desesperados por soluciones fáciles que los hagan ricos de inmediato. Es muy sencillo engatusar a gente que nunca se ha familiarizado con conceptos financieros y les vendes el trading, las criptos o las inversiones como algo que necesitas pocos minutos para entender. Siendo que personas que estudian economía tardan años en entender estas ideas y más aún en usarlas. No quiero llamar a los fans de Yados idiotas, aunque no me le dejan fácil, pero es que ellos son el perfecto ejemplo de lo que hablo. Gente que desesperada por un lugar en el mundo se ha tragado los cuentos de que la escuela no sirve. Y como no tienen el hábito de verdaderamente estudiar a profundidad cómo funciona el mundo, caen en falsedades como el pobre es pobre porque quiere, para ser rico solo hay que saber invertir, o los que no emprenden son fracasados, cuando las estadísticas de emprendimiento, al menos en México, son demasiado desfavorables. Y a un nivel macro, realmente a gente poderosa como empresarios o políticos les beneficia mucho el tener una población ignorante que solo busca cómo hacerse millonarios sin entender las formas de control que estas clases ejercen. Es más fácil controlar a un montón de analfabetas que a gente crítica. Como dijo Cancerbero, no es solución dar educación a los pobres si se les da una pobre educación. Los centros escolares tienen problemas, muchísimos problemas. Desde salones sobrepoblados, maestros con mala paga, infraestructura ineficiente, pero los avances que se han dado son significativos. El que ya no se les pega a los alumnos, el dividir la educación en grados como en los estadios peyetanos, la búsqueda de un aprendizaje más constructivista que conductista, la socialización de los saberes como decía Vygotsky, han dado paso a una nueva forma de acercar el conocimiento de manera más amigable a los jóvenes. Ahora, la educación como institución formal sufre una crisis de identidad. Debido a que, bueno, ¡el mundo está en crisis! No obstante, eso representa una oportunidad para convertir a la escuela en lo que siempre debió ser. Además, como dice el autor John Trilla Barnett, debemos dejar de ver solo los sistemas formales como el único terreno educativo que importa. En su teoría, explica que existen otros dos espacios donde el aprendizaje se da y son igual e incluso más importantes que la escuela tradicional. Y son la educación no formal y el informal, de la que ahora hablaremos. Bueno, eso diría si esta no fuera la primera parte del documental. Así es, banda. Tardé demasiado en hacer un video que ahora está dividido en otra parte y van a tener que esperar no sé cuánto tiempo para verlo de... Bueno, antes de nada, voy a tomar como que este pequeño espacio para explicar varias cosas porque creo que no he podido hablar con ustedes, mi público, en un buen rato. No sé si habré hecho stream antes de subir este video. Probablemente ahí también actualice con un poquito de detalle más lo que hablo. Pero si llegué a hacer el stream y no lo vieron, pues les invito a estar más pendientes a cuando hago directo, porque ahí pues también platicamos de cosas chidas, y en un poquito en un ámbito más como que informal, tampoco de cosas tan serias en ocasiones, y pues probamos videojuegos chidos, la verdad, pero básicamente quería, primero que nada, disculparme, porque básicamente tengo entendido que el último video como tal que hice para YouTube ya llevaría como unos 9 o 10 meses, o sea, ya básicamente nació un chamaco. O sea, si de casualidad alguna mora de mi público quedó embarazada justamente cuando salió el video de no seas tan duro contigo mismo, pues ese chamaco ya nació, no mames. Lo cual se me hace extremadamente cagado pensar eso, pero ya personalmente sí quiero disculparme porque pues he querido dedicarle más tiempo a YouTube, pero básicamente no hay tiempo. O sea, explicación un poquito rápida, pues ahorita ya ando como que en los últimos semestres de mi carrera, así que pues estoy con todo, con lo de la tesis, estoy también con lo de las prácticas, y pues también las clases han estado un poquito pesadas, además que hemos tenido que preparar ciertas cosas, pero y por eso no he tenido tiempo, además de que bueno, allá en un ámbito más como que personal, como que he querido distanciarme bastante de lo que es internet por distintas cosas, más que nada porque no me estaba haciendo bien el hecho de como que obsesionarme tanto con crear contenido, con constantemente estar viendo como que los números y la chingada y ver un montón de cosas que personalmente no
también he escuchado de experiencias de cercanos que digamos que no han salido muy bien parados por temas de internet en general. No voy a dar detalles. Y también por distintas polémicas que he visto últimamente en redes. Genuinamente me quise distanciar un poco de internet. Pero no tanto de la creación de contenido. O sea, ustedes saben que básicamente YouTube es uno de los espacios donde siento que mejor me puedo expresar, donde mejor puedo... Donde no es que más pueda ser yo mismo, sino de que más bien donde puedo hablar de temas que genuinamente me apasionan, con gente que más o menos me va a seguir el rollo, vaya. Y pues nada, también quería avisarles que ahorita no sé cuándo vaya a salir la segunda parte de este video. Todos saben que si eres fan de mi canal, básicamente te toca esperar quizás años por la continuación de algo. Ahí están si hay alguien que está esperando el video en la segunda parte de Star vs. Las Fuerzas del Mal, lo lamento mucho. Si hay alguien esperando el análisis de Full Metal Alchemist 2003, también lo lamento mucho. Y sí, sé que debí sacar ese video el año pasado, pero lo siento, pasaron demasiadas cosas en mi vida. No sé, ya me causa gracia que básicamente el hecho de que la producción de un video dura más que mis relaciones. O sea, se los juro, mientras estaba editando y creando este video, básicamente lo que pasó en el meme del documental de Hellsing, inició una relación y terminó en el mismo periodo y tardó más, duró más, producir esta madre que mi relación, pero bueno, eso ya va a quedar como un meme en mi canal. Así que voy a empezar a hacer el siguiente video para ver si otra vez consigo amor. De hecho, el siguiente video no va a ser va a ser un poquito más ligero. Va a ser sobre bandas como que bandas que me han estado gustando y que me han llamado mucho la atención últimamente. Así que si les gusta la música, pues aquí además yo ya me quiero distanciar un poco del tema educativo, porque pues ya llevo editando esto desde creo que agosto del año pasado. Así que sí, no es bastante horrible ser yo. Pero bueno, en otras noticias también quería mencionarles para todos aquellos que se preguntaban cómo me fue después del video de No seas tan duro contigo mismo, porque si vieron ese video sabían que yo estaba en una situación bastante mala. Pero tengo que admitir y esto es como un testimonio para todas aquellas personas que vieron ese documental. Bueno, ese video, no es documental, es video más que nada. Solo es un gameplay de Minecraft de fondo con yo apareciendo de vez en cuando. Para todos aquellos que vieron ese video, ya estoy en una mucho mejor situación. O sea, de hecho creo que hace años que no me sentía como que tan bien conmigo mismo, con mi vida. O sea, realmente me estoy dedicando a proyectos que me gustan. He logrado fortalecer bastante mi círculo social, lo he logrado fortalecer. Ya soy mucho más sociable y ya salgo mucho más independientemente de salir a fiestas, ya soy mucho más de salir y convivir con gente. No sé, o sea, esta ha sido una muy buena época y etapa de mi vida. No, ¿cómo decirlo? No sé si estoy echando la sal, pero espero que... Bueno, no sé cuánto dure esto, así que lo voy a aprovechar lo más que pueda, pero realmente estoy disfrutando un poco el vivir, el existir nada más. Y realmente tengo que admitir que fue más que nada por un trabajo de pique y pala, de intentar romper ciertas barreras sociales que yo tenía, y emocionales también. Y sobre todo trabajar en ciertas cosas de mi persona. No sé cuánto vaya a durar este audio, pero pues esto ya es para... Bueno, supongo que ya debí decirlo desde el inicio, ¿no? Pero esto ya es para cualquier persona que pues le interese un poco qué pedo con por qué no he estado activo. También he sido por eso, porque no he querido dedicarme tanto tiempo a simplemente sentarme a estar editando y grabando y escribiendo. He querido salir a vivir un poco más. Y eso creo que se lo recomiendo a cualquier persona. Si eres mucho de estar crónicamente en internet, genuinamente, creo que deberías darte un break, un tiempo. Y va a sonar muy mamón, pero tocar pasto es bueno. Tocar pasto es muy bueno, de hecho. Sobre todo si estás mucho metido como en debates de Twitter y cosas que realmente no importan. Creo que realmente el hecho de salir y conocer gente y empezar a hacer cosas un poquito más en la materia viva del mundo
poquito más interesante. Así que pues nada, solo quería avisarles de eso. Esta ha sido una muy buena época de mi vida. Así que para todas las personas que estén pasando por un mal momento o algo así, yo solo les puedo decir: tengan esperanza, tengan fe, manténganse firmes y fieles a lo que son. Y trabajen en todos aquellos aspectos que genuinamente les estén corroyendo la vida. Y estén abiertos tanto a nuevas experiencias como a nuevas personas. Y créanme, les beneficiará mucho. Les beneficiará bastante. Pero pues bueno, eso es... No sé si es todo lo que quiera decir. El siguiente video, pues bueno, el siguiente parte del documental, como digo, no sé, quizás lo suba cuando acabe la carrera, muy probablemente. Pero era esto. Quería, en primer lugar, disculparme. Voy a intentar volver a ser un poquito más activo en YouTube. No es una promesa, solo puedo decir que lo voy a intentar, porque genuinamente en estos últimos meses no he encontrado muchas cosas interesantes en YouTube. Y, o sea, me ha costado demasiado el hecho de encontrar como que algún canal o aunque sea un video bueno para entretenerme y tener de comer algo de fondo. Dios santo, no sé en qué momento YouTube se volvió tan... o mi algoritmo se volvió tan monótono, pero carajo. El último buen youtuber que he estado viendo y que genuinamente lo recomiendo mucho es Platonto. Ese güey es mi papá. Ese güey es mi papá, solo puedo decir eso. Y pues nada, el siguiente video, como digo, va a tratar sobre bandas. Yo voy a intentar que no sea tan editado, o sea, sé que debería buscar superarme en cada video, pero no. O sea, en ocasiones simplemente quiero hacer un video más relajado, más de chill, para no estar teniendo estos infiernos de producción que duran más que una puta película. Pero bueno, el siguiente video probablemente vaya a ser algo de bandas. Quiero hacer un video sobre Doctor Who, pero eso ya lo veremos más a futuro. Pero eso, si quieren escuchar música chida, pues ahí yo les voy a saltar a recomendar cosas chidas. Así que no se preocupen, van a tener algo nuevo con lo cual espantar a las viejas. Así que, pues nada, solo les puedo decir a todos aquellos que estén pasando por un mal momento, resistan, ábranse nuevas experiencias, nuevas personas, y les juro que las cosas pueden cambiar para bien, para mucho bien. Así que nada, si este documental les dejó alguna reflexión interesante, pues pónganlo en los comentarios, de más o menos como que ustedes, cómo es que ven a la educación, qué alternativas ustedes creen que podría tener el sistema educativo para mejorar, cuáles maestros les han cambiado la vida con alguna lección, y también algo como lugares en donde han aprendido pero no son los sistemas formales y creen que deberían como que darle más importancia. Eso, pero bueno, yo ya me voy despidiendo porque pues tengo cositas que hacer y cositas que vivir, así que les deseo la mejor suerte. Espero que este tema les haya interesado y les ayude a reflexionar. Así que eso, nos vemos. Espero hacer stream más seguido y hacer videos más seguido. Así que bueno, soy loco. Y recuerda, rompe tu Matrix para poder ver la verdad.